El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, yo soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto a este semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de emisoras comunitarias, universitarias, con un especial saludo a las y los radioescuchas en la Universidad de La Guajira, y pues que esta red de emisoras nos permite llegar a diversas audiencias en la costa atlántica y también en la región cundiboyacense, largo y ancho del país. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el Control Master y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. Síguenos en Facebook, X e Instagram como @culturaananqué. Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de Ananqué en esta temporada en la que estamos explorando narrativas audiovisuales y memorias populares. Y hoy vamos a trabajar alrededor de radionovelas y telenovelas. Hasta los años 80, los hogares de barrios obreros y campesinos terminaban la tarde alrededor de la radio preguntándose cuál sería la suerte de Calimán y el pequeño Solín, su fiel compañero. Y en 1999, una telenovela sobre moda, clasismo y fealdad paralizó los televisores y también el traqueteo de fusiles en una Colombia que atravesaba por el peor momento del conflicto armado en toda nuestra historia. Las narraciones de drama, romance, aventuras han estado en el registro de los sectores populares a través de la radio y la televisión. Por eso hoy en Ananqué nos aventuramos en este mundo de los culebrones, que entraron por los ojos y también pues claramente por los oídos en esta última temporada, para dejarnos su visión del mundo popular. Y para ello, pues estamos con Lina Marcela Escarpeta, que es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y que nos va a estar acompañando el día de hoy. Lina, te invito para que pues hagamos un saludo a la audiencia y también un poco para conversar si tienes algún recuerdo con radionovelas, telenovelas, no sé, en tu familia, qué lugar ocuparon estas producciones. Muchas gracias, profe Carolina, por la invitación. Es un gusto estar aquí en este espacio tan enriquecedor como lo es Ananqué, para poder conversar de un tema tan interesante como lo es las radionovelas y las telenovelas. Profe, de las radionovelas no tengo muchos recuerdos, pero pues estuve indagando con mi mamá y ella sí me cuenta que era una época maravillosa, que no se las perdía, que le encantaba comprar las cómics en el centro. Inclusive me dio varios nombres de personajes que para ella son inolvidables. Pero cuando hablo de telenovelas, pues ya es otra historia. Eso sí era parte de la familia, como creo que ocurría con muchas personas de mi edad, más o menos para los años 90. Y recuerdo que en mi casa las telenovelas eran un momento de encuentro familiar. Después de hacer las tareas y de comer, nos reuníamos frente al televisor. Yo pues aún era muy pequeña y no entendía muy bien el tema de estos dramas, pero pues sí empecé a darme cuenta que era como una especie de ritual para mi mamá. A mi mamá le gustaba demasiado y pues entonces a mí esto me marcó, y las telenovelas no eran ya solo un entretenimiento, sino que también era una forma en la que yo compartía con mi mamá. Claro, se convierten en espacios de encuentro, de socialización, y ha habido como muchas críticas sobre que los televisores se robaron el diálogo a la hora de las cenas, por ejemplo. Pero yo creo que también hay una cosa de que se propiciaban ciertos diálogos también a partir de lo que pasaba en los televisores y que la gente se reunía a la hora de la comida para ver
telenovelas o para escuchar las radionovelas. Bueno, a mí sí, somos de generaciones distintas, evidentemente. A mí sí me tocó todavía el boom de las radionovelas y recuerdo muchísimo, había un programa muy interesante, hoy digamos como objeto de análisis, que se llamaba Soluciona su problema, que eran cartas de mujeres, sobre todo, que le enviaban a la presentadora y era una consejera. No, me pasa esto, no, es que mi marido esto, no, es que sobre cualquier tema. Entonces, y se llamaba así, Soluciona su problema. Y yo recuerdo mucho eso. Y de hecho, hace no mucho salió un pequeño documental de RTBC, de la red de televisión y de medios públicos, en el que cuentan que las cartas, el archivo de cartas está en RTBC. Ahí hay un acervo también para la investigación muy interesante sobre los imaginarios, por ejemplo, de las mujeres. ¿Cuáles eran los problemas que atravesaban las mujeres en los 70 y en los 80? Ese programa lo recuerdo mucho y en una de mis fantasías voy a hacer alguna investigación sobre este tema porque me parece maravilloso. Y bueno, y las telenovelas pues también. Esa sí fue una experiencia similar, compartida, y todavía pasa que hay alguna novela cada cierto tiempo, ciertos años, que con mi mamá terminamos viendo, y que le sacamos allí como el tiempito para encontrarnos y seguir algunos capítulos. Entonces resulta muy enriquecedor. Bueno, como siempre en este programa nos gusta como encontrarnos con nuestros temas a partir de la música. Bueno, Lina, ¿qué canción tenemos para nuestra audiencia el día de hoy? Bueno, profe, les quiero recomendar y quiero que escuchemos creo que es la cortinilla de Música Maestro, que fue una telenovela colombiana transmitida en los años de 1990 y fue filmada en el municipio de Calamar. Fue muy exitosa porque su eje central era la música tropical de artistas como Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Matilde Díaz, Celia Cruz. Entonces, pues los invito y escucharemos a la orquesta Los Diablos del Caribe en las voces de María Cecilia Botero, Bruno Díaz, Fernando Pacheco y Luis Eduardo Arango. Bueno, y Moisés Angulo. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, en este episodio donde estamos hablando de una serie de producciones que han sido consumidas de manera masiva, y ahí ya tenemos un primer punto de encuentro con esto que es el mundo de lo popular, ¿no? Hay un autor, García Canclini, que propone que lo popular se puede ver de diferentes maneras. Uno, como lo popular folclórico, y en esa medida la canción que acabamos de escuchar, que es buenísima, pues nos habla como de esas músicas, ¿no?, arraigadas a la cultura caribe, folclóricas, ¿no?, que pertenecen como a tradiciones, pero esa es solo una manera de ver lo popular. Hay otra que podría ser como lo que es consumido de manera masiva, las cosas populares. Hoy estamos llenas de trend topics y cosas que se hacen, que se consumen masivamente a través de redes sociales, ¿no? Y esta sería también otra de las formas de lo popular. Resulta que las radionovelas y las telenovelas fueron de esos productos que se consumieron masivamente, como estábamos conversando hace un momento. Y bueno, vamos a hablar un poco como de los orígenes. Lina, estuviste como indagando algunas cosas sobre orígenes de radionovelas, telenovelas. ¿Cuándo empezó este tema de las telenovelas y radionovelas? Claro que sí, profe. Bueno, las radionovelas nacieron en América Latina hacia la década de 1930, 1940, influenciadas por algo que se llamaba los soap operas de Estados Unidos, financiadas por empresas de jabón que buscaban llegar pues específicamente al público femenino. Este formato se fue consolidando en países como Cuba, México y Argentina, y después se extendieron por Latinoamérica con la llegada de la televisión en los años 50. Entonces, la radio luego le da paso a la telenovela. En Colombia fueron financiadas por empresas como Colgate-Palmolive. Sí, así como en una cosa muy de un producto pensado para las mujeres y donde las mujeres son las que van a comprar también ciertos productos para la limpieza.
Porque también es Exacto, eso, ¿no? Y ahí hay exacto. una cosa de género muy complicada, muy Sí, compleja. exacto. Estaban dirigidas para las mujeres, pero por ejemplo aquí dan inicio en Colombia las radionovelas con un producto de Cuba. El primero se llamaba Chanlipo, que era un detective chino. Luego viene con El derecho de nacer y después otras muchas que se hicieron pues muy conocidas, pero pues estos productos tuvieron gran éxito y reunían a miles de personas frente a la radio y eran totalmente, eran muy exitosas. La Sí. gente paraba lo que estaba haciendo en ese momento por ir a sentarse a Ujú. escuchar. Sí, yo he escuchado historias, por ejemplo, de personas que, no sé, eran niños, niñas en esa época de las famosas radionovelas de Chanli Po y ese tipo, Arandú también fue una muy famosa, que son de aventuras, y los niños y las niñas escapaban del colegio con radios de pilas para escucharlas, ¿sí? Porque había problemas con el suministro de energía. Entonces realmente eran muy... y es como esta posibilidad que tiene la radio en este maravilloso escenario en el que estamos, es el de alimentar la imaginación a través de toda la producción sonora, que es parte esencial de las radionovelas, ¿no? El escuchar los caballos, el sonido del viento, las puertas que se cierran, todo eso que hacía que fuera muy creíble y que el enganche a través de la emoción, de la aventura, de la tensión, del suspenso. El suspenso es como la clave, creo, en el tema de este enganche que producían y por eso tan famosas. Sí, profe, justo eso también encontré, que digámoslo, pues uno tenía que jugar también ahí con la imaginación de una manera porque el papel celofán lo podían convertir en lluvia. Las cáscaras de coco eran el galope del caballo. Las caminatas eran un taconeo. Entonces era un juego de la imaginación, pues a mí me parece bonito porque Sí, hemos perdido esa imaginación. sí. Y algo que me parecía importante, profe, era que el fin de la radionovela fue cuando se empieza a descubrir cómo eran realmente los personajes, porque las personas tenían en su mente un personaje espectacular, un hombre definido, un hombre, pero cuando se empezaron a dar cuenta que eran seres humanos normales, Sí, entonces las personas empezaron a decir, no, no me gusta esto, porque yo me lo había imaginado diferente. claro. Y además porque eso, la llegada de la televisión pone también como un escenario distinto, que es eso. Muchos actores y actrices de radionovelas pasan a la televisión, que es lo que tú estás comentando de ya verlos y decir, ah, pues no se parece, o sea, al Calimán que yo me había imaginado, que Exacto. era un señor así con musculoso, sí, con su diamante en el entrecejo, en el tercer ojo, y pues resulta que el actor que lo hacía, o sea, físicamente, pues no, distaba mucho de eso, un señor flaquito, bueno, o sea, como con otras características. ¿Cómo fue ese tránsito ahí entre la radionovela y la telenovela? Ah, bueno, profe. Aquí en Colombia la televisión se introdujo en 1954 durante el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, más o menos durante los 70 y 80 comienza a surgir las telenovelas. Aquí en Colombia empezamos con telenovelas costumbristas que mostraban las tradiciones, los personajes y las distintas regiones. Y esto era importante porque creaba un vínculo de identidad cultural. En países como México y Brasil eran los que marcaban la pauta. Ellos empezaron con la exportación de este género y pues Colombia empezó ya con su propio estilo, mezclaba eso de lo popular con lo melodramático de la radio y así se fue dando pues inicio. Sí, hay una cosa que me parece a mí como curiosa, que tanto la radio como la televisión, la llegada está vinculada a dos tipos de gobiernos muy retardatarios. En el 29 estamos en cierre de la hegemonía conservadora, hace poco había pasado la masacre de las bananeras, hay levantamientos y movilizaciones y huelgas obreras muy importantes en esos años, y en el 54 estamos en plena dictadura cuando aparece la televisión. Entonces como que ahí hay una cosa entre medios masivos de comunicación y gobiernos autoritarios que vale la pena también como rastrear. Y otro punto que me parece importante y de común en estos dos tipos de productos
radionovelas y telenovelas es que comienzan con la literatura llevada a esos escenarios. Lo primero que se hizo fue leer obras de literatura y ahí fue avanzando hacia el radioteatro, así como en la televisión se hicieron muchas obras de teatro como primeras grandes producciones, y luego la telenovela, que lo que tiene, y la radionovela, es que son seriados de muchos capítulos, ¿no? Van a aparecer también muchas adaptaciones en los años 70 y 80 del boom latinoamericano. García Márquez, Benedetti, Vargas Llosa, que van a estar representándose obras como La mala hora, La tregua, Gracias por el fuego. Hay novelas históricas muy buenas que yo de hecho recomiendo en mis cursos, que son como por la otra raya del tigre, La casa de las dos palmas, que son historia del siglo XIX en Colombia, que va a ser muy importante. Mejora, mejoral, todo el panamericano. Y Salvadora. No firmes. Calimán. Solución a su problema. Bueno, y es que en las radionovelas se aparecen también esta otra dimensión de lo popular, entendido como las representaciones de los sectores excluidos, de diferentes dinámicas de exclusión. Yo creo que ahí también hay una clave de por qué fueron tan acogidas, tan famosas, por qué se paralizaba el país para escuchar, no sé, Calimán, por ejemplo. Y es porque hay unas representaciones con las cuales las personas se identifican, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en la experiencia que te comentaba tu mamá, porque ahí aparecen personajes, cosas con las que uno dice, ay, yo soy, sí, yo me siento como el pequeño Solín. No sé, bueno, no sé qué lograste identificar ahí. Profe, es que eso me recuerda porque cuando hablaba con mi mamá, ella tenía un ideal de Calimán como un hombre muy espectacular, o sea, como ese prototipo de hombre perfecto. Entonces como que era también escuchar ese hombre con esas historias maravillosas, acompañado del niño, entonces como que eso también la hacía, era como ese momento, era muy íntimo ese momento, me parece a mí. Uh-huh. Sí, como de protector, de todas maneras, también de Calimán a Solín, que era esta radionovela de aventuras. Y hay unas representaciones, por ejemplo, esta que tú mencionas del derecho de nacer, que es de origen cubano, pero se hizo en muchas radios de América Latina, se hicieron versiones de películas, de hecho también, luego de telenovelas. Tiene varios temas bastante interesantes y de la forma en la que se representa lo popular allí, porque tiene que ver con una mujer que no quiere tener un hijo y va a un doctor y el doctor le dice que a él, pues casi también su mamá decide no tenerlo, y bueno, ahí se construyen como una serie de imaginarios sobre la pobreza, sobre la supervivencia, como esta pelea de los pobres por existir de alguna manera, pero a la vez es la negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. A mí me parece complejo la problemática, pero en los años 50 y 60 fue muy, muy acogida, creo que también por esas concepciones y por esas formas en las que aparece representado los problemas de la vida cotidiana. En noviembre nacerá Victorino y Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? Estábamos escuchando una de las cortinillas más famosas de la televisión colombiana. Yo creo que incluso gente que no vio la novela, una novela que se llamó Cuando quiero llorar no lloro, que fue una versión colombiana de una obra de literatura venezolana que se hizo en los años 80 bajo la dirección de Duplat, y que cuenta la historia. Es una historia interesante porque es como poder ver segmentos de la sociedad, una dinámica de clases sociales, ¿cierto? De los sectores más excluidos, empobrecidos,
que algunos llamarían como lumpenproletariado, el victorino pobre, que era Victorino Moya, la clase del sector de trabajadores, trabajadoras, clase media, que era el Victorino Perdomo, y la burguesía, pues Victorino Umaña y sus familias. Y pues una profecía que dice que cuando se encuentren los 3 victorinos, pues van a morir. Y es la historia de cómo ocurre eso, pero es una historia social y política. Y eso es lo que me parece justamente muy interesante de la versión original, porque luego hicieron unos remakes en Telemundo, bueno, que de cuestionable calidad a mi juicio, pero bueno, eso queda en cada quien. Pero la primera va a ser muy importante porque aparece una representación de lo popular, visto no solamente como lo masivo, lo pobre o lo folclórico, ¿sí?, sino que aparecería otra definición y es lo popular como oposición a lo hegemónico, como disputa, ¿sí?, y con un cuestionamiento al orden establecido. Y esa novela tiene eso, cuestionamiento al orden establecido. Es el tipo de novela que Pepe Sánchez, un director de televisión y cine muy famoso que ya murió hace unos años, denominó como televisión de autor, ¿sí?, que permitía traer el conflicto político, social de nuestro país, representarlo de una manera no caricaturizada, sino a través como de las diferentes posibilidades y del cuestionamiento al orden establecido. Entonces eso pone lo popular desde otro lugar. Pero bueno, no es la única manera que aparece lo popular. Vamos a encontrar también otra serie de producciones, no sé, como en la televisión mexicana, que fue muy y ha sido muy consumida en Colombia. Creo que esas ya tú las viste, ¿cierto? Por ejemplo, Marimar, Mariela del Barrio, la saga de telenovelas protagonizadas por Thalía. Sí, profe, y estas sí son muy hegemónicas, porque vale la pena aclarar que esta es una triada, María Mercedes, Mariela del Barrio, Marimar, y son producciones que generaban también una identificación y la gente también tenía como un cariño hacia estas novelas. Estas novelas yo siento que reforzaban ese estereotipo de clase y género. La historia encarnaba a la Cenicienta, la mujer pobre, humilde, que es despreciada por su clase social y luego es salvada por ese amor, ese hombre millonario. El príncipe. Por el príncipe, ¿cierto?, azul. Y aquí la pobreza se muestra como algo que puede superarse casi que mágicamente, sin cuestionar tampoco esas estructuras que la generaban. En ese sentido, pues lo popular ya queda atrapado en esta representación verdaderamente de nuestras realidades y esa idealización de un final feliz que pocas veces pues existe en una vida real. Claro, es que justo en estas novelas de ese corte, ¿sí?, que van a ser muy populares en los 80, pues muy consumidas en ese sentido popular, en los 80 y en los 90, tienen este arquetipo que se utiliza en la literatura en general, pero también en las radionovelas y telenovelas, que es el que tú mencionabas, el de la Cenicienta, ¿no? Esa es una forma, entonces la niña pobre, abandonada, que todo está contra ella, y esa es María del Barrio, esa es Marimar, ¿no? Además con unas representaciones también de étnicas complicadas, porque Marimar es una niña de la costa pacífica en México. Y uno dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué con ese hablado costeño si son mexicanos? Y ahí hay una cosa que es una de las luchas que hay de las poblaciones afromexicanas por su reconocimiento, porque no están siendo reconocidas hasta hace muy poco, aparecieron, por ejemplo, en los censos poblacionales, y una primera forma de representación de la afromexicanidad es Marimar, que es una chica blanca del centro de la ciudad, fresa, pues como dicen allá, que son las personas gomelas, haciendo como si fuera costeña, como si fuera, que eso decía la canción, ¿no? Que costeñita soy, bueno, la tengo tatuada en el cerebro la canción. Pero es una representación de etnia, ¿sí?, de clase y de género muy complicada, y que sigue esta lógica de la Cenicienta, porque además Cenicienta no tiene amigas mujeres, tiene un príncipe salvador, ¿sí?, está en condición de abandono y no tiene amigas mujeres. Ahí están las archienemigas de Marimar y de María del Barrio, las antagonistas, que son mujeres malvadísimas,
sea, hay cero solidaridad entre las mujeres en este tipo de representaciones. Eso también parece Sí, complejo. eso es cierto. Profe, además que yo analizaba también que a través de estas novelas nos enseñaron a vivir una vida perfecta, y también nos dejaron como con esa pregunta de que, bueno, estos sueños responden a esa vida perfecta, pero realmente esto es lo que sueñan los sectores populares, quienes tienen que enfrentarse Ajá. a problemas que realmente son, pues, problemas reales. Claro, y esa es una excelente pregunta porque en la radionovela y en la telenovela pueden aparecer representados desde ese lugar como impostado, ¿sí? Eso que tú estás preguntando, ¿realmente eso era lo que quería la gente? O puede aparecer en producciones como una muy famosa en los años 80, pues, creo que tú no la viste, pero gente de mi generación y anteriores recordarán un seriado que se llamaba Don Chinche. Ah, claro. Sí, sí lo... Yo lo escuché. Sí, Ah, lo escuché. ok. Bueno, que fue muy famoso a principios de los 80 y fue la primera experiencia de grabación fuera de estudio. Entonces, por eso también es muy importante en la historia de la televisión colombiana, bajo la dirección de Pepe Sánchez. Héctor Ulloa era el protagonista de Don Chinche. Y además de esa primera experiencia fuera en exteriores, porque grababan en el barrio popular. ¿Sí? Eso se grababa creo que en el barrio Egipto, aquí en Bogotá. Y era el bus, la calle, el lugar, la escena de la vida cotidiana y los problemas de la vida cotidiana. No tengo para montarme en el bus. Problema que vivimos hasta el día de hoy en los sectores populares en Bogotá y en las ciudades de Colombia en general. Las formas del lenguaje es una representación de la población migrante que llega en los años 60 y 70 buscando nuevas oportunidades. Entonces es gente de Boyacá, del Huila, de Santander, hay como de diferentes regiones y todos comparten el barrio y la gente se sentía muy identificada porque esa era su propia realidad y se hablaba desde su propio lenguaje, desde sus propias preocupaciones, que es diferente, además porque todos estos actores realmente también son de sectores populares, o sea, su propia historia de vida estaba pues como enmarcada en ese proceso. Bueno, y con estas reflexiones vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Bueno, estamos en esta sección Voces Ananqué, en la que siempre nos gusta pues traer protagonistas de los temas que estamos abordando y o otras formas de presentar estos temas. Y para esta ocasión hemos querido y hemos recurrido a un escenario que hemos realizado en diferentes episodios de Ananqué, que son los radioteatros. El radioteatro es como la primera gran género del cual se desprende la radionovela. Los radioteatros tienen la particularidad de que son episodios concretos, obras concretas que en un solo episodio se narran. Distinto a la radionovela, que es este seriado encadenado, vinculado pues por el suspenso, sea a través del drama o sea a través de la aventura, bueno, como de las diferentes posibilidades allí para enganchar a la audiencia. Entonces hemos preparado un radioteatro que lleva por título Los Juegos en Noviembre. Es un libreto que pues sale de un cuento que escribí hace algún tiempo y en el que hemos querido representar una escena ubicada en 1985. En ese momento en el que tanto la radionovela como la telenovela viven un boom, en los dos. Y esta telenovela de autor que mencionaba Pepe Sánchez va a estar allí también muy presente. Entonces vamos a escuchar este radioteatro que hemos dramatizado con Lina y también con otro compañero del semillero, Santiago Robledo, que bueno, pues nos acompañó y nos prestó su voz para actuar e interpretar este radioteatro. Daniela tiene 7 años. Le encanta jugar por igual con muñecas y herramientas. Aquella tarde de noviembre se encontró de pie frente al televisor nuevo con un destornillador que halló hurgando en sus armarios. ¿Qué pasa si quito esta tapita? De repente,
Una lámina plástica que protegía los circuitos del televisor a color voló hecho trizas. Un hormigueo de miedo la atravesó completa. Ay, no, te juro, Diosito, que yo no quería romper nada. Solo quería mover esta tapita. Auxilio, ayúdame a arreglarlo. No había vuelta atrás, el daño estaba hecho. Y sin embargo, al contemplar la parte expuesta de la máquina, última novedad en las tiendas de electrodomésticos, Daniela pensó: Ahora puedo jugar a ser como mi mamá. Ella es doctora, pero no de gente viva. Revisa los muertos para saber de qué se murieron. Y sin la tapita puedo sacar todo lo que hay adentro, saber cómo es que en este televisor los muñequitos salen en colores. En ese momento, Daniela escuchó el inconfundible sonido de los pasos de su papá y el corazón le empezó a latir a toda prisa. La llave ingresó en la cerradura, girando lentamente, y la niña ya no supo qué hacer. Buenas. Pero Daniela, ¿qué es esto? ¿El televisor nuevo? ¿En serio? ¿Cómo es que no te puedes quedar quieta con las cosas de la casa? Papito, te juro que no era mi intención. Solo era curiosidad. ¿Qué curiosidad? Ni qué curiosidad. Suelta esas herramientas que te puedes lastimar. Por el siguiente mes, nada de televisión, nada de Tony Jerry, ni Matt Giver, ni Plaza Sésamo. Estás castigada. Esa noche se perdieron el noticiero de las 7 y no se supo qué había ocurrido al otro lado del planeta. Tampoco hubo rastro de Los Cuervos, la novela favorita de su mamá. Daniela se sintió culpable. En la tarde del día siguiente, después del colegio, el ambiente estaba raro. Su papá, como casi nunca, ya estaba en casa, pero en el radio de pilas que siempre los acompañaba cuando él andaba por ahí, no se escuchaba. Hola, papi. También estoy castigada sin radio por lo que pasó con el televisor. No, hijita, no es eso. Solo que hoy no vamos a ver noticias. No hay nada bueno que escuchar. Ve y lávate las manos. Vamos a tomar onces. ¿Y si esperamos a mi mamá? Ven, Dani, siéntate. Tu mamá no llega esta noche. Tiene que trabajar. Aquí hay mantecada con yogurt. Pero si esta mañana salió muy temprano mientras yo estaba dormida. Lo sé, hija. En la madrugada te dejó muchos besos y abrazos. Y hace un rato hablamos por teléfono y te dejó dicho que te amaba mucho. Ya sé. ¿Por qué no prendemos la radio para escuchar el capítulo de Calimán? ¡Uy, sí! Calimán y el pequeño Solín están en el Tigre de Hong Kong. Odelar presenta a su actor y director Gaspar Ospina en otra nueva y excitante aventura de la serie Calimán, el Tigre de Hong Kong. Después de la radionovela y olvidando el castigo impuesto el día anterior, el papá de Daniela encendió el televisor. De repente bajó el volumen del aparato y se ubicó frente a la pantalla, impidiendo que la niña viera las imágenes. Dani, no más televisión. Lávate los dientes y ve a dormir. Pero, papi, es injusto. Todavía es temprano. Sin más réplica, pero con mucha curiosidad, Daniela dejó la sala mientras se preguntaba dónde estarían los muertos que desde tan temprano estaba atendiendo su mamá. Y con esto en mente, esperó a que su papá se distrajera con las noticias y decidió aventurarse en una misión de espionaje, escondida tras una silla del comedor. Lo que vio era como una película de guerra. Un gigantesco tanque militar detonaba su cañón contra las paredes de un edificio que ella conocía. Esa es la Plaza de Bolívar. En ese edificio quedan las casas de las palomas. Pobrecitas. ¿Ahora dónde van a vivir? Otro aparato de guerra apareció en escena. Un helicóptero se tambaleaba mientras dos personas que llevaban en sus manos metralletas se descolgaban para caer de pie en el techo de un edificio. Se parecen a los equilibristas del circo, pero estos no eran buenos acróbatas. Uno cayó mal y se torció un pie. ¡Ah! ¡Eso es una guerra! Debe haber muchos muertos. ¿Será que mi mamá se fue para allá a trabajar y por eso no llega? Sin importarle que la regañara por no ir a la cama como le había ordenado su papá, Daniela se abalanzó sobre él llorando. Papi,
allá está mi mamá. Por eso no ha regresado. Ven, mi niña, aquí estoy. Vamos a esperar a tu mamá y desear con todas nuestras fuerzas que regrese pronto y regrese bien. El abrazo amoroso la contuvo hasta que se durmió. A la mañana siguiente, Daniela vio con alivio que su madre había regresado. Una semana después, cuando parecía que todo volvía a la normalidad, descubrió que el tanque de guerra y los malos acróbatas de circo habían sido reemplazados por una niña de ojos muy tristes. Estaba metida en un pozo de barro hasta la quijada, de manera que solo se le veía la parte superior de la cabeza. El presentador de noticias mencionó que esa niña se llamaba Omaira y hasta ese día había vivido en un pueblo que se llamaba Armero. Estás en modo Ananqué. Bueno, acabamos de escuchar este radioteatro que hemos preparado con mucho cariño, aquí descubriendo talentos ocultos de nuestras y nuestros estudiantes en la interpretación en el radioteatro. Bueno, y que la escena justo relata este panorama como en los años 80 muy complejo, en el año 85, noviembre de 1985, donde dos tragedias muy importantes para la historia contemporánea van a ocurrir, que son la toma del Palacio de Justicia y la catástrofe de Armero, que ocurrieron con apenas 2 semanas de diferencia y fue un momento muy difícil, muy, muy complicado, en el que también juegan los medios de comunicación de masas. Hemos querido trabajar esta escena justamente un poco para hablar de cómo desde una cotidianidad, en este caso el de una niña, pues impacta, se vive de esta familia que pues va a estar involucrada por los lados de alguna manera con eso, pero que es una huella que está en la memoria histórica del país. Justamente este año se cumplen 40 años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, que ahí pues ocurrieron una serie de desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad. Y la televisión y la radio jugaron un papel allí muy importante en un contexto tan complejo como el nuestro. Lina, pues, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo fue ese papel de la radio y la televisión? Yo analizaba y veía que la radio y la televisión para ese momento, pues fueron, como tú dices, jugaron un papel crucial. Esos medios ya tenían como un lugar importante para las personas y a través de ellos pues fue que las personas, muchos se enteraban de lo que estaba pasando y pues esto también sirvió para que mucho de eso que se transmitía se fragmentara, para que no se mostrara todo, para que también se maquillara de cierto modo lo que estaba pasando en ese momento. Sí, ahí es muy famosa una anécdota en la que la ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín, pues dieron la orden desde el ministerio de poner un partido de fútbol, justamente en el momento en el que la noche del 6 de noviembre, donde empieza a darse pues como la parte más complicada que va a ocurrir en la madrugada del 7 de noviembre, que es cuando pues salen los cañonazos, el ejército dispara contra el Palacio de Justicia, y al otro día cuando sale la gente y pues es el paso entre las personas que salen sobrevivientes de todo ese ataque, se quema la biblioteca en la noche del 6 de noviembre, pero la gente está viendo un partido de fútbol y se corta la comunicación, y al otro día cuando salen las personas supervivientes de esta pues situación tan dolorosa, en el tránsito entre el Palacio de Justicia y la Casa del Florero, el 20 de julio, que queda al frente, es una calle, ahí se produce y dentro de la Casa del Florero pues la desaparición forzada. Más de 10 personas pues fueron víctimas de esta desaparición. Hay que recordar también que ahí murió una estudiante, una egresada de la Universidad Pedagógica que bueno pues estaba allí haciendo un reemplazo. Entonces efectivamente pues van a jugar un papel muy importante. De hecho, varios de los mensajes que lanzan los supervivientes, los magistrados desde el Palacio de Justicia lo hacen a través de la radio ya centrada en la noticia y en la información. Porque bueno, hay un asunto curioso con el tema de las radionovelas en general,
y es que eran la base de la programación de las emisoras hasta los años 70. Y en los años 70, cuando las telenovelas entran en el boom principal, ¿sí? Pues ahí la radio empieza a ser ocupada primordialmente por las noticias y los deportes. Luego en los 80 y 90 vendrá la música como eje central de la radio, ¿no? Que va acompañando pues como toda esta dinámica muy, muy compleja. Las radionovelas y las telenovelas tienen un alto potencial también pedagógico y pueden servirnos. Aquí también hemos querido hacer este tema de la toma del Palacio de Justicia justo como una posibilidad de acercamiento, ¿sí? A través de estos pequeños radioteatros podemos acercar a diferentes comunidades, personas, estudiantes a estos procesos. Lina, ¿tú crees como cuáles podrían ser como los potenciales pedagógicos de este tipo de instrumentos? Sí, profe, claro, en las aulas, llevando este tipo de historias. Yo les contaba a mis compañeros que en una de las visitas a uno de los colegios, uno de los profesores en la clase puso un discurso de Gaitán y a través de ese discurso toda su clase se empezó a desarrollar y los niños realmente se veían interesados. Los niños realmente se veía que les gustaba lo que estaban escuchando. Sí. Hay una muy buena cantidad de nuevas radionovelas de ese corte histórico y pedagógico, voces de víctimas, bueno, hay un montón de producciones que se están haciendo, así que invitamos a nuestra audiencia a explorar, a meterse allí en ese cuento y a dejar volar la imaginación a través de este tipo de producciones. Vamos ahora con nuestra siguiente sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Y nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en la enseñanza de la historia con memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo episodio en esta serie sobre narrativas audiovisuales y memorias populares. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.